Buenas noches, nos encontramos en el primer capítulo de nuestro podcast llamado Psicosis. Yo soy Juan y aquí me encuentro con mi compañera Elisha, donde abordaremos temas sobre casos de asesinos seriales más famosos y conocidos de Estados Unidos y de México. Bueno, comenzamos. Psicosis. Oye, ¿ya viste la nueva serie que sacó Netflix de el asesino serial Jeffrey Lionel? Ajá, la de Jeffrey Dahmer, ¿no? La que se volvió como un poco popular. De hecho, muchos adolescentes la están viendo. De hecho, fíjate que era un poquito curioso cuando lo vi y lo comparé un poco con un video aparte donde venían contando más o menos los hechos policiales a comparación de la serie. Yo primero obviamente me eché el video aparte y fíjate que sí encontré una que obviamente como en todo programa pues le agregaron más. Pues sí, como que lo romantizan un poco. Es normal. Sí, y fíjate que hubo varias cosas que se me hizo curioso. Creo que lo primero que podría decirse que se me hizo curioso es cómo los mismos papás, se les hacía como normal un poco lo que el niño hacía, o sea, a pesar de todo, o sea, como que no le prestaban la suficiente atención, o sea, porque, seamos sinceros, y sonará un poquito feo, pero la mayoría de niños, ¿qué está haciendo? Jugando la pelota, jugando con otros niños. Ah, sí, que se supone que le sacaban las tripas a los animales muertos, ¿no? Los Ajá, atropellados. o sea, Eso sí era algo muy raro. Ajá, era algo muy raro y más aparte de eso, también se me hizo, a pesar de que era un juego de, bueno, esto lo cuentan tanto en la historia con los hechos que se le hizo una entrevista al papá, tanto en esa como en la serie, en ambos se abarca, no se me hace muy responsable que un papá le dé un juego, aunque sea un juego de mentiras, un juego de con químicos a un niño, o sea, ¿por qué le darías eso? Y más, ¿por qué le enseñarías a un niño? Porque en la misma serie te lo explican que el papá le enseñó cómo usar ácidos y todo eso. Cómo usar el ácido para que se conservaran los restos, ¿no? O sea, y para quitar los restos de piel y todo eso. Digo, seamos sinceros, por más de que le estés enseñando a tu hijo, no es algo muy común el hecho de que le enseñes a un niño usar ácido. Es muy irresponsable de la parte de... Sí, además papá. Siendo niño, pues ahí más o menos... De hecho, sí vi como el video de un youtuber donde explicaba como su historia. Porque sí me llamó la atención después de ver la serie. Bueno, se hizo muy conocida. Y me parece súper extraño. Bueno, se supone que el papá era como un tipo médico. Y que le enseñes eso a tu hijo. Si de repente de que tu hijo te diga que le gusta diseminar y sacarle todos los órganos a un animal, ya me parecería muy raro. No sé. Digo, es algo, y digo, digamos que de por sí es raro que tú le des las herramientas que no debería tener un niño. O sea, un niño no debería tener así. Pero igual también si te fijas, como que no era un niño muy normal. Después de que su mamá tendría muchos problemas en el parto y luego después como que sufría de depresión y que se separaran sus padres. Yo digo que también eso le pudo afectar un poco. Sí, también estaba medicada la mamá porque era bipolar, o sea, y tenía ataques muy fuertes de depresión y de hecho, muy aparte de... Bueno, en la serie también se ve reflejado que el niño vio muchas veces a la mamá intentando un intento de suicidio. Y realmente debe haber sido un shock muy fuerte para un niño, porque básicamente cuando te contaban esto, o bueno, cuando se le hizo la entrevista, se daba a entender que el niño tenía no más de 10 años. O sea, realmente hubo como choques muy fuertes que como que nadie le tomó importancia. Y muy aparte de eso, también el abandono que la mamá le hizo por parte de ella hacia ahora sí que el hijo que viene siendo Jeff, ¿no? Sí. Bueno, básicamente también me dejó pensando porque, ok, estuvo la separación, pero ¿cómo le dejas a alguien que está medicado, que ves que tiene problemas de bipolaridad, que es agresiva y que tiene muchos intentos de suicidio, le dejas a un menor? Porque si te das, es algo que también mucha gente como que siento que pasó de alto, que cuando se separaron los papás, a cada uno se le quedó uno. ¿Cómo le dejas a alguien en ese estado que de por sí se ve que no está como bien sus facultades morales, por así decirlo, a un menor? O sea, es como que se me hizo muy irresponsable. Tal vez tendría que ver mucho el año en el que todo fue hecho. O sea, porque antes era como que, ¿cómo le vas a quitar? Bueno, pues fue un hecho que pasó en los 60, entonces era como que la gente no cuidaba mucho a sus hijos, que digamos. Era algo muy normal de que fueras rudo con tu hijo y eso. Sí. Además de que,
pues si te fijas, a lo mejor si le hubieran cuidado un poco más no hubiera hecho su primer asesinato. Tenía 16 años, todavía era un adolescente. Sí. Y de hecho, por lo que vi de las... Y eso que no fue bueno, ese sí fue su primer asesinato, pero en sí no era la primera vez como que lo planeaba. O sea, realmente si te Bueno, pones sí, a pensar, como que lo pensaba. ajá, lo pensaba mucho y sinceramente, pues también tuvo muchos problemas. O sea, también el hecho de que fuera gay en esa época era muy sonado de cómo ibas a ser gay. O sea, estaba Pues muy sí, mal no, es visto. que hasta cuenta que se fue a vivir un tiempo con su abuelita y como que lo juzgaba mucho, como le preguntaban a cada rato que tenía novia o cosas así. Entonces sí era como un tema como que tenía muy escondido. Sí. Otra cosa que también, fíjate que, bueno, vi la diferencia sobre todo en la serie y cuando vi, ahora sí que el video que venía Como la siendo con verdadera los, historia. ajá, con los casos de realidades, es de que en la serie sí era cierto que se veía muy reflejado el hecho de que él se salvaba por pocas cosas, o sea, como que... Pero también siento que fue culpa de las autoridades porque tuvieron como muchas oportunidades de agarrarlo y Sí. como que no... Pero fíjate Porque lo que- veían como joven. Pero fíjate que eso se veía como que yo siento que más reflejado cuando veías el caso en realidad, o sea, ahora sí como cuando veías los archivos. O bueno, en ese caso yo los vi en un video, ¿no? Pero pues los archivos, fíjate que se ve incluso más porque a pesar de que sí, por ejemplo, en la serie lo que se veía bastante era que la vecina estaba cada rato llamando, así como siendo muy insistente. Sí, de hecho. Y en la realidad sí hubo llamadas, o sea, sí hubo llamadas así de que, oigan, hay un olor extraño o cosas raras, pero no fueron tantas. De hecho, cuando se entrevistó a la mayoría de gente de su edificio, de que por sí era algo muy raro porque se supone que era un barrio de gente, para exclusivamente gente negra y que una persona de raza blanca viviera ahí, pues se les hacía un poco raro, pero pues no demasiado, o sea, y toda la gente que también fue entrevistada tenían visto a... ¿Cómo se llama? A Jeffrey lo tenían visto como una persona rara porque lo decían, o sea, era una persona, para empezar, se hacía raro que viviera en un barrio negro. Eso era como que la gente me decía, como en esos tiempos. Sí, como que antes había como más discriminación a esas personas. Sí, bueno, se les hacía raro eso. También se les hacía raro porque cuando fueron entrevistados varios de sus vecinos, dicen que él, su forma de caminar era muy extraña. O sea, no caminaba como una persona normal, que erguido, ¿no? O sea, decían que caminaba medio encorvado, pero a la hora de caminar, cuando tú vas caminando, por lo general mueves los brazos. Bueno, decían que su forma de caminar era muy rígida, o sea, tanto que no despegaba los brazos de su cuerpo. O sea, Digo que sí daba como sensación de que no era una persona normal. ajá, pero supongo que en su tiempo pues pensaban, nada más es raro porque... Ajá, además de que era una persona güera, como que Ajá. se llevan mucho a llevar por eso. Y después pues... esas fueron como cosas que sí vi una leve diferencia. O sea, sí hubo como indicios de que hacía cosas raras. Pero si te das cuenta, muchos de los casos fue con personas de color. Como que le gustaban ese tipo de personas. De hecho, hasta hay una parte donde en el caso dice que le gustaba tanto una persona que había conocido y, o sea, le gustaba porque se le parecía muy atractivo, pero al final lo mató y guardó sí, su cabeza era en una caja. Sí, era una persona por decir, raza negra. Y por lo que entiendo y también por lo que contaban, él era mudo. O sea, no hablaba normalmente, o sea... O no ves que tenía esa como intención de volverlos como zombies, hacía experimentos y les inyectaba ácido. Ajá. Era como... Como tipo taxidermia. Ajá. O sea, como que intentaba preservarlos. Pero también yo digo que su falta de conocimiento, porque, bueno, yo no sé de taxidermia, pero yo creo que si podemos hacer que un animal se vea casi real cuando ahora sí lo haces en ese tipo de, ¿cómo decirlo? Material. ¿Por qué no podría ser un humano? Supongo que eso también tiene que ver el hecho de que, o incluso más el hecho de que también se comía ciertas partes del cuerpo de sus víctimas. De hecho, el mismo muchacho que tú estabas diciendo, él mismo, cuando lo interrogaron, él mismo confesó de que cuando lo terminó de matar, no tan solo que conservó la cabeza, sino que se comió su corazón esa misma noche. Pues no, es que cocinado. muchas veces, de hecho en la serie hasta dice que me voy a comer tu corazón. ¿No ves que en el último caso en que ya lo encuentran y el chavo se le escapa? Como que si... Desde ese momento, si yo saldría con una persona así que actúa raro, ¿no ves que hasta le echaban cosas a su bebida?
yo huiría de ahí, ¿no? Como que sería raro. Y luego iba al mismo bar siempre. Pero es que también, por ejemplo, como en la misma serie y el mismo, ahora sí que en los expedientes, la gente era muy, bueno, sobre todo los policías, eran como muy, o sea, como que no les importaba realmente la gente del barrio que no fuera de tez blanca, o sea, toda la gente de color negro eran como que bastante racistas en ese sentido. Pero No- hasta no el les día de tomaban. hoy todavía hacen un poco eso. Como que ver una persona de color te da como esos, bueno, les da esos como esas intenciones de que es una persona mala. Como que los juzgan mucho. Sí, Imagino que en ese tiempo era mucho más. bueno, puede ser que también. Y por ejemplo, había mucho tipo de. O sea, realmente no les importaba a la gente. Entonces, pues simplemente por el color de piel, pues lo pasaban por alto. Iban a decir cómo. Y también, por ejemplo, en esos tiempos de por sí estaban peor vistos la gente de color negro. Eran más. ¿Cómo decirlo? Más juzgados por el simple hecho de que. Puede ser que aún hoy en día hay estereotipos, pero siento que antes los estereotipos eran más radicales. O sea, porque Sí, de hecho. entonces, pues también era como eso, ¿no? Como alguien de tez blanca, porque seamos sinceros, tenían como evangelizados que eran buenas personas. Ajá, ¿Cómo iba a hacerle algo a una persona de ese color cuando se supone, para ellos eran como lo peor? No se les hacía Bueno, pero realmente. pues al final pues mató 17 personas y aunque pues solo lo culparon de 15, así que los otros dos como que no están muy seguros. Y pues, de hecho, si siguiera vivo ahorita tuviera como unos 50 años, ¿no? Porque aproximadamente se murió como de 30 en 1994. Sí, Sí, de hecho no sería tan grande, pero pues ya tendría. Pero es que también, o sea, ¿cómo que había dicho ahorita? de lo de que todavía, si existiera todavía que no lo hubieran asesinado en la cárcel, todavía seguiría vivo. Imagínate que lo soltaran. De hecho hay un caso parecido de un asesino pero de México y según por lo que vi iba a salir en el 2023 y mató como a 100 personas o sea, puros adolescentes y niños. Como que también siento que esa parte de las autoridades como que no le ponen mucha atención a esos criminales. Sí. Pero Bueno, ahorita regresando un poquito al tema de las 17 personas que solo se fueron atribuidas 15, en sí, o sea, entiendo que hay como un proceso judicial para pues, inculpar a alguien, pero se supone que mediante ahora sí el interrogatorio y las entrevistas que se hicieron ahora sí que a Jeffrey, que viene siendo asesino, él sí confesó matar a las 17 personas. O sea, realmente siento que de por sí es cierto que se hubiera sabido que más o menos cuántas personas mató porque él conservaba mucho de los... pues no es que le tomaba foto a cada persona que mataba Sí, y cómo los iba matando, las partes del cuerpo. Los tenía guardados en un cajoncito al lado de su cama. Bueno. Era demasiada evidencia. Bueno, dejando esto también queda esa evidencia, también incluso a la hora de que fue interrogado, realmente él... De hecho, esto es como un poco lo que también me deja un poco pensando, porque a pesar de que él sabía lo que hizo y decía tener un cierto remordimiento por lo que hacía, una, no lo dejaba de hacer y dos, siento que también él mismo se confesó, o sea, dijo antes, o sea, confesó todo lo que sus Pero crímenes siento que sin ninguna... ya cuando lo atraparon como que ya estaba, ya sabía que deberían atraparlo. Como que él sentía que estaba mal, pero como que no tenía eso de culpa. Porque no ves que cuando ya lo agarran, en su entrevista no se ve como si estuviera muy arrepentido, No, como si hubiera hecho cualquier cosa. O sea, esto también es como una que también me sonó cuando fue ahora sí que su juzgado, o sea, cuando fue a la corte, que me dejó pensando bastante porque mucha gente estaba pensando si realmente era un asesino así o tenía un problema psicológico, por lo mismo de que decían que su mamá tenía, bueno, su mamá tenía problemas de bipolaridad, incluso ella tomaba antidepresivos y entre otras medicinas muy fuertes en su embarazo. De hecho, también cuando te lo ven contando la historia, hay un poco de trasfondo sobre cómo fue por así su tiempo de gestación, el ambiente de su mamá, en la que tanto un doctor como su papá intentaron hacerla desistir de consumir esos medicamentos tan fuertes,
pero la mamá en su terquez no quiso. Entonces muchos también estaban pensando si tal vez eso pudo haber afectado a él de una manera más allá física, psicológica, más todos los traumas que tuvo. Pues sí, eso me hace pensar como de en qué momento se vuelven asesinos. ¿Serán que ya eran así o se forman? Entonces, es algo como que si te das cuenta hay muchos asesinos y los que se han capturado es porque los atraparon cuando ya estaban haciendo eso. Imagínate, ha de haber un montón de asesinos seriales escondidos. Es que fíjate que no sabría decirte bien con ese título, porque incluso de hecho también esto pasó al final cuando ahora sí que Jeffrey fue asesinado en la misma cárcel, ¿no? Ajá, Sí, fue asesinado en la misma cárcel donde fue sentenciado, fue asesinado por otro recluso que buscaba venganza por... Pues no, es que hasta él dice que, bueno, su compañero de prisión asesinó a golpes y según él decía que Dios le dijo que lo matara porque era una persona mala. Bueno, eso también, pero bueno, una vez que él estuvo muerto, pues también ahora sí que no terminó pues la controversia como tal, porque también estuvo juzgado por parte de los papás, que no te voy a mentir, sí me enojó un poquito, pero por otras razones más. Una, porque pues es cierto que todo lo que hizo pues estuvo mal realmente, y pues nada lo va a quitar, pero pues por ejemplo, algo que no se me hizo como tan éticamente correcto es que la mamá hubiera llegado a exigir que el cuerpo ahora sí que yo hice de Refri, de asesino, fuera usado como rata de laboratorio para ver si los asesinos seriales, sí, de hecho sí hubo todo esto, como si tenían algo diferente en su cerebro, cuando se supone que en ese tiempo ya se habían hecho algunos estudios ahora sí con otros tipos de asesinos, y no hay como, que le falta, no sé, tal nervio en la parte del cerebro. Tenga algo diferente, ¿no? Y la mamá, pues, o sea, como que se me hizo algo muy poco necesario que la mamá llegara Pero igual también la mamá tenía como problemas. Bueno, eso sí no te lo voy a negar, o sea, la mamá, los papás fueron muy... irresponsables o sea... de que lo abandonen a sus 16 años. Sí, que lo dejen ahí solo. Sí, o sea, es como... Sí, fue un shock, o sea, imagínate. Piénsalo. Y también, o sea, fueron muchas cosas, entre la mamá que era una irresponsable por todos los problemas que tenía y irse, así nada más, y el papá que también de la nada pues ya consiguió una nueva persona y lo deje solo. Y más seamos sinceros, a los 16 años como que... Eres una persona todavía, bueno, eres un adolescente, como que no sabes qué ocurre, bueno, sí sabes qué está mal y qué está bien, pero todavía, para decir la verdad, pues eres como un poco tonto, todavía piensas como un niño. No eres maduramente, o sea, tienes muchos problemas, y eso agregándole que le das por así decirlo, el libre, una libertad muy exagerada a una persona de esa edad, porque realmente, seamos sinceros, ¿qué control puede tener una persona adulta? Porque lo dejaron con la abuela, una persona adulta que se veía que no tenía mucha, ¿cómo decirlo?, pues control 100 de la situación. ¿Cómo va a controlar un chamaco de 16, 17 años? No. O sea, también siento que eso más agregado todos sus problemas. No justifica el hecho de todo lo que hizo, pero pues sí te deja pensando. Hay muchos casos parecidos y no, como que no es razón suficiente para volverte un asesino. Imagino que también desde niño pues ya tenía como esa sensación de placer. Porque de hecho lo llevan con un psicólogo, ahí donde me comentas que habla su testimonio, y sentía como una atracción sexual, era como una fantasía para él abrir cuerpos. Entonces pues también ya había algo mal en él. Yo siento que más que una fantasía terminaba como obsesión, ¿no? Porque siento que la mayoría de fantasías, tanto normal, o sea, comunes como sexuales, la mayoría de gente, o bueno, yo lo tengo pensado así, que una vez que logran esa, como que ya no, o sea, como que ya, por así decirlo, se calman, o sea, porque pues ya lograron su... Pero pues él no se calmó, quiso probar y o sea, una y otra vez. Yo creo que era más como una obsesión, ¿cómo decirlo? Ese tipo de placer o de sentimiento que le daba. Pero bueno, ya, acabamos por el día de hoy. En la siguiente edición hablaremos un poco más de esto, de otro tema, de otro asesino. De hecho hay demasiados que podemos profundizarnos un poco más. Sí, hay mucha información de sacar, hay más que de las series,
son como interesantes y un poco perturbantes todo lo que estas Sí, personas como pueden que sí llegar a te hacer. dejan pensando. Ajá, porque dices, realmente de alguna manera, pues nosotros que somos chicos gente normal, Sí. estamos arraigados Entre a paréntesis. por decirlo, a la sociedad y cómo esta piensa, o sea, es la tipo de moralidad y estas personas cómo se abren muy, o sea, o mejor dicho, se apartan de esta misma, lo que para nosotros es como común de no matar a otro ser humano o no hacerle daño a otra persona adrede. Sí, a mí A hasta ellos, matar un animal me da cosa. Imagínate una persona. ajá, y a ellos simplemente no les importa, o sea, como Como que si no no, tuvieran culpa, como o si un fuera tipo de cualquier remordimiento, cosa. ¿no? Ajá, Ajá, no tienen como remordimiento. Bueno, pues eso sería todo. ¿Tienes algo más que comentar? no. No. Pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Psicosis.